Vayamos a nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Hoy vamos a empezar el capítulo 13 y hubiese querido que fuera hoy un pasaje más corto, pero es necesario, ya vamos a ver por qué, ver un poco extenso este pasaje, ver un pasaje un poco extenso. Quiero que vayamos desde los versículos 1 hasta el 10. Primero leamos en la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios escrita y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Esta es la palabra de Dios. El pasaje que vamos a estar estudiando es un poco largo, como ya vimos en la lectura, pero necesario verlo completo. Había tenido la idea originalmente de solamente ver los primeros 4 versículos en una enseñanza y los siguientes 6 en otra, pero al estar estudiando este pasaje es necesario verlo completo. Y ya vamos a ver por qué. Pero lo primero que quiero decir es que literalmente esta ya es la conclusión de la carta. Sí, como les dije, y va a haber un par de enseñanzas más. Pero en esencia esta es la conclusión porque esta porción que acabamos de leer resume todo lo que Pablo nos ha dicho en esta carta. De una manera, eso sí, muy fuerte. Aquí es donde una vez más, de verdad, yo quisiera que otra persona predicara porque esto es muy difícil, es muy fuerte, pero necesario. Porque allí Pablo está hablando de, al final, lo que es más importante para ti y para mí después de haber sido salvos. Claro, lo más importante siempre va a ser la salvación, pero después de haber sido salvos por la gracia de nuestro Dios, lo más importante es la verdad. Por eso le he puesto como título Verdad que consuela. Alguien podría decir, bueno, pero eso es como redundante. Claro que la verdad consuela. Bueno, hay que decirlo. Depende, porque hoy se dicen muchas cosas que supuestamente son verdad y al final son mentira. Claro, la verdad es redundante, pero es necesario. La verdad verdadera consuela, la verdad de verdad. Lo que pasa es que estamos en una época y más en el contexto de iglesia del siglo XXI, donde, como lo he dicho tantas veces, pues es que no solamente en nuestra época, sino siempre, todo el mundo dice tener la verdad. Ahí es donde viene la pregunta más importante. Hablábamos también de esto el miércoles, está muy conectado. ¿Quién dice que está en una mentira? Todo el mundo está en la verdad. Lo decía, ¿por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantas iglesias, religiones? Y ve y pregúntale a cada persona, todos tienen la verdad, todos están en la verdad, ¿o no? Pero realmente, si todos estamos en la verdad, si todos vivimos en la verdad, si todos tenemos la verdad, entonces la verdad no es verdad. Porque si tú te pones a mirar, una persona dice una cosa y otra dice otra. ¿Cómo sabemos que realmente estamos en la verdad? Quiero aclarar esto porque muchas personas en ocasiones, bueno, puede ser que se malinterprete sin intención, sin mala intención. Hace 8 días mencioné algo que podría ser malinterpretado. No hay iglesia perfecta, no hay persona perfecta, pero hay que tener cuidado con una cosa. El hecho de que ninguno de nosotros sea perfecto en el carácter, cuando Pablo habla de eso, por ejemplo, en Filipenses, él dice, yo no lo he logrado.
Porque ningún ser humano es perfecto, o sea, eso es ilógico. Es más, el único perfecto es Cristo y Él vino a morir por nosotros pecadores. Pablo mismo dice, yo soy el peor pecador de todos y Dios tuvo misericordia de mí. Pero cuando nos referimos a que no hay iglesia perfecta, es referente a lo que vimos hace 8 días, que tristemente en la iglesia todavía se puede estar presentando el chisme, la crítica. Es a eso a lo que nos referimos. ¿Que está bien? No. Ya la palabra de Dios nos enseñó que eso no está bien, pero si tú llegas a una iglesia pensando que todo es color de rosas y que nunca vas a tener un encontrón con alguna persona, espero que nos, como decimos vulgarmente, nos bajemos de esa nube y entendamos que eso no es así, que tristemente estamos en un cuerpo de carne y por eso la palabra de Dios nos llama a perdonarnos unos a otros, a soportarnos, a levantarnos los unos a los otros. Es decir, si alguien ha caído, a no pisotearlo, sino ayudarlo a levantar, tampoco dejarlo en su conflicto. Pero eso no significa que entonces se pueda predicar la mentira, el engaño, la falsedad, y como no hay iglesia perfecta, no, en eso ya no hay excusa. Que tú y yo seamos imperfectos como seres humanos, pero un pastor no tiene excusa para predicar mentiras, porque él fue para predicar la palabra de Dios con fidelidad, y ahí es donde ya no hay excusa. Entonces, aunque no hay iglesia perfecta, pero cuando se trata de proclamar la verdad de la palabra de Dios, la Biblia enseña, ya lo vimos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y yo entiendo, alguna vez escuché a un predicador que admiré mucho porque ya se murió, y lo consideré uno de los más grandes maestros, murió hace poco, y él dijo algo como que es posible que alguien había dicho que es posible que tengamos 80% de verdad y 20% de mentira, y él decía, o a lo mejor 50 de verdad y 50 de mentira. Lo que yo entiendo que este hombre quiso decir es que entre lo que tú y yo entendemos o creemos puede ser que haya algo que al final no sea tan correcto, pero lo que significa es esto, mis hermanos. Un pastor debe preocuparse es por enseñar siempre la verdad y estar seguro de que lo que está enseñando es la verdad. Y yo quiero aclarar, puede ser que el día que yo llegue al cielo, y perdón por ponerme como ejemplo, pero vamos a hablar de predicar la verdad, de enseñar la verdad. Yo sé que puede ser que el día que llegue al cielo me dé cuenta que algo que yo creí verdadero y que sostuve a pie junto no fuera tanto así, pero que el punto es este, que yo en mi conciencia sepa que hice hasta lo imposible, que hice todo lo que estuve a mi alcance para indagar, investigar y llegar a conclusiones verdaderas, que puede ser que al final de pronto no tuve más recursos, fue quizá un tema muy complicado y al final no lo entendí muy bien, pero no porque me haya faltado estudio o compromiso, sino porque quizá hasta ahí me dio la mente. A lo que me refiero es a esto, puede ser que en algún momento nos equivoquemos en algo. Voy a poner un ejemplo muy particular y aquí nosotros creemos que el bautismo es para adultos, ¿sí o no? Pero hay otros lugares, otras denominaciones, otras iglesias que bautizan niños, no solo la católica, los anglicanos, los presbiterianos, los luteranos bautizan también niños. Nosotros no creemos eso. Este hombre que les digo que yo admiré mucho, él era presbiteriano, él bautizaba niños. Sin embargo, yo no creo eso. Este hombre ya murió, ya partió a la eternidad. Yo creo que allá en el cielo se dio cuenta que no estaba bien bautizar niños. Pero el asunto es este. Yo creo que por eso ese hombre no se perdió, porque él creía una cosa distinta referente a esto, aunque yo sé que en muchos lugares condenarán a la gente por esto. Pero al final el bautismo no salva, quien salva es Cristo. Y ese hombre predicaba eso, que quien salvaba era Cristo, el Evangelio. La verdad de Cristo es lo que salva, porque hay mucha gente que se ha hecho bautizar de niña, se ha hecho bautizar de adulta en una iglesia y después se ha ido para otra iglesia y allá los bautizan. Y al final tampoco son cristianos. A mí no me hace cristiano bautizarme. Lo que me hace cristiano es haber puesto mi fe en Cristo Jesús, saber que Él es mi Salvador. Ahora, yo creo personalmente que el que cree en Cristo se hace bautizar, como una consecuencia, como una expresión de fe visible. Pero una vez más, perdónenme, pero si uno va a creer que las aguas del bautismo le van a limpiar los pecados, entonces ¿para qué murió Cristo? Lo que limpia nuestros pecados es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Quien perdona nuestros pecados es el Hijo, quien es justo y perfecto a la diestra del Padre. Si alguno ha pecado, ¿qué dijo Juan? Hijitos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuevamente, no estoy diciendo tampoco que yo no crea en el bautismo, pero yo creo en el bautismo de adultos y yo creo que el bautismo es un paso de fe, es un paso de obediencia que efectúa un creyente, pero no es lo que lo salva.
Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? De hecho, con esto voy a cerrar esta introducción, que esto que voy a decir es fuerte, pero es necesario. Y esto puede ser que alguien lo vea mal, pero para mí es lo mejor que me ha podido pasar esta semana. Yo el miércoles en la enseñanza me equivoqué en algo. De ahí la importancia, como decía el hermano Tito, de orar por un liderazgo sano y orar para que Dios nos ayude a ser correctos. En este momento voy a hacer lo que se conoce como una fe de ratas. Voy a reconocer un error públicamente. Gracias a Dios no fue tampoco un error garrafal y una cosa por la cual la doctrina se caiga, y tampoco me voy a sacar en limpio. Me equivoqué en la enseñanza y lo estoy aquí hoy domingo diciendo públicamente. Eso sucedió el miércoles. Yo dije que la Biblia enseñaba que Jesucristo tenía barba. Eso no está en la Biblia. ¿Saben que el miércoles que lo dije en medio de la enseñanza, porque estábamos viendo el juicio de Jesús, cuando le dieron de puñetazos, lo escupieron, se burlaron de él? Eso fue lo que vimos. Pero yo dije que a Jesús le habían arrancado la barba. He ahí el problema de uno repetir cosas que escuchó de otros. He ahí el problema de uno creer que lo que Hollywood nos muestra en sus películas es totalmente cierto. El punto es que en medio de la enseñanza del miércoles, cuando yo dije eso, inmediatamente a mi corazón llegó un pensamiento. Espera, Alex, ¿puedes corroborar eso en el texto bíblico? Gracias a Dios, inmediatamente tuve esa inquietud. Y claro, no lo podía hacer inmediatamente en medio de la enseñanza. Yo terminé la enseñanza, pero lo primero que hice cuando llegué a mi casa, y aquí está mi esposa de testigo, es que yo le dije a ella: amor, yo creo que cometí un error en la enseñanza. Pues me puse a investigar el mismo miércoles y efectivamente no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que a Jesús le arrancaron la barba. ¿Alguna vez lo habías escuchado? A mí me enseñaron eso, yo lo vi en las películas. No hay. Hay un pasaje, una profecía de Isaías que dice literalmente: me arrancaron la barba, pero es una profecía, pero no dice que fue a Jesús. El Nuevo Testamento en ninguna parte lo dice, y pues claro, alguien puede tomar esa profecía de Isaías y aplicársela a Cristo. No estoy diciendo que esté mal, pero no dice en ninguna parte de la Biblia de manera literal: a Jesús le arrancaron la barba. Y yo lo dije. Así que perdónenme por ese error. Eso no lo dice la Biblia. ¿Ven lo importante de estudiar realmente la palabra y ven lo serio de equivocarnos? Gracias a Dios, eso no es una enseñanza por la cual perdamos la salvación. Si alguien cree que a Jesús le arrancaron la barba, por eso no se va a ir al infierno. Pero mis hermanos, lo que hay que enseñar es la verdad. Todos dicen tener la verdad, pero ¿cómo sabemos si tenemos la verdad? Pues esto es lo que Pablo nos va a enseñar. Quiero que veamos esto a través de 2 puntos y vayamos ya directamente, porque quiero ir ya directamente a la palabra. Y en primer lugar es un juicio por la verdad. Si tenemos la verdad de Dios, como iglesia debemos hacer un juicio por la verdad. Lo quiero decir de esta manera. Lo he dicho en varias ocasiones, pero aquí lo voy a reiterar y creo que esto es lo más importante. Siempre debemos llegar a un lugar como una iglesia o una congregación mejor, con nuestro criterio al máximo. ¿Qué significa eso? No lleguemos a decir: ay, aquí también hay una iglesia, este es el título de esta iglesia y me gusta ese título. No, mis hermanos, siempre que lleguemos a una congregación tenemos que juzgar si se está enseñando la verdad. Eso es lo más importante. Tenemos que juzgar. Alguien diría: ¿cómo vas a juzgar? Bueno, es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia dice que no juzguen para que no sean juzgados. Eso está en otro contexto. No critiques a las personas cuando cometen un error, porque tú también los podrías cometer. Ayuda a la persona. Con la vara que midamos seremos medidos. Pero cuando se trata de la palabra, la Biblia nos enseña: juzguen si lo que les están enseñando es verdad, es correcto. Examínenlo. Y podría hablar tanto de eso, pero vamos a ir directamente a los primeros 4 versículos de nuestro pasaje, porque quien sostiene un engaño por ignorancia no es inocente igual. Está ignorando la verdad. Y quien siendo consciente sostiene una mentira, peor todavía, no tiene excusa alguna. Pero quien tiene la verdad no tiene problema que lo juzguen, no tiene problema que lo cuestionen. Si tenemos la verdad pasará el juicio de manera limpia. Notemos lo que Pablo dice en los primeros 4 versículos. Esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las escrituras, Pablo va a citar allí un pasaje de Deuteronomio 19:15, y esto es interesante. Los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí hay una incógnita muy importante que necesitamos resolver. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Él toma un pasaje donde en el Antiguo Testamento, bajo la ley, se enseñaba cómo juzgar a una persona. Cuando se iba a juzgar un asunto de una persona, un asunto que lo podría llevar a la muerte, como el caso de un adulterio, una fornicación, una herejía, bajo el Antiguo Testamento se le hacía un juicio a la persona y tenía que haber testigos. Igual lo que pasa hoy en día, cuando a una persona se le juzga por un delito, tiene que haber testigos.
Nadie puede decir, vea, fulano hizo tal cosa y ya de una lo meten a la cárcel. Tiene que haber testimonio. Y las escrituras del Antiguo Testamento decían eso, pero Pablo aquí va a utilizar ese pasaje para algo muy particular. ¿Por qué creen que él dice es la tercera vez que los visito? Por lo que va a decir en el versículo 2 y lo que va a seguir diciendo en todo el pasaje. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Entonces de aquí es donde muchos toman el pasaje de que, miren, el pastor tiene que estarle diciendo a la gente que anda en pecado y avisarles 1, 2 y 3 veces y después echarlos de la iglesia. De ahí la importancia, como les decía, de ser honestos con la palabra y de ahí la importancia de ver los 10 versículos completos. Aquí quiero aclarar algo. Hace 8 días la palabra de Dios nos habló de ciertos pecados y nos llamó a apartarnos de ellos. Pero aquí no está hablando ya de esas personas. Y les voy a demostrar en un instante a través de la misma palabra. Aquí se está refiriendo nuevamente, porque esta es la conclusión, a los falsos maestros. El pecado del cual Pablo está hablando aquí es el pecado más grande de todos. Es el pecado de enseñar mentira. ¿Por qué lo podemos saber? Porque más adelante Pablo mismo lo va a decir, pero detengámonos en esto. Lo que quiero decir es que tengamos primero presente esto. Ahora, no estoy justificando ningún pecado. Hace 8 días la palabra de Dios nos habló claramente y si estamos cometiendo un error, si estamos pecando, no un error doctrinal, sino un error de carácter, somos llamados a corregir esto con la ayuda de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás. ¿Por qué ellos y todos los demás? ¿Quiénes son ellos? Está hablando de los falsos maestros. ¿Qué significa esto? Lo que Pablo está diciendo es, ya va a ser la tercera vez que los visito. Y en las 2 visitas anteriores yo les he advertido sobre el engaño. Pablo lo hizo en la primera carta y lo está haciendo en esta segunda carta. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Ahora les advierto de nuevo a ellos, a esos que no es que cometen errores en su carácter, sino que están cometiendo errores doctrinales. Y no solo a ellos, a toda la iglesia, porque ahí es donde vamos. Tampoco una persona puede excusarse. Es que el pastor me enseñó mal. Es que yo aquí nací, aquí crecí y aquí me quedo. Es que esta es la religión de mis padres. ¿Qué importa? Y si ya no están enseñando la verdad, mis hermanos, no es una iglesia verdadera. Notemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. De hecho, el idioma original es más fuerte. Literalmente dice, no escatimaré castigo, no seré cauteloso o no los voy a perdonar. Entonces aquí es donde uno dice, venga, si notamos, aquí tiene que estar hablando de un caso particular, porque la Biblia enseña que si mi hermano peca contra mí y él me pide perdón, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿7 veces? 70 veces 7. Lo que la Biblia enseña es que si hay un error y se pide perdón, ¿cuántas veces se pida perdón? Y volvemos al mismo punto, y aquí ya todos somos producto terminado, ninguno falla, ninguno comete ningún error en su carácter. Hombre, empezando por el que está enfrente, seguimos siendo seres humanos que fallamos de tantas maneras. Pero cuando se trata de la verdad y de los que estamos enseñando, la palabra de Dios no admite. ¿Y saben qué es lo que está diciendo Pablo? No voy a perdonarlos, no voy a tener compasión. Cuando una persona se enseñó algo malo, vamos a poner el ejemplo que puse ahorita. Si alguien después de la enseñanza el miércoles me hubiera acercado y me hubiera hecho ver mi error, hombre, ¿yo qué tenía que haber hecho? Haberlo reconocido. Pero dentro de 8 días vuelvo y les digo que volví y me equivoqué. Y dentro de 15 días, y dentro de 20, y cada 8 días me equivoco. No, eso ya es diferente, ¿cierto? No se puede admitir error en la palabra. Alguien se puede equivocar, nos puede pasar. Y eso que lo que les conté es una imprecisión. Yo no estaba falsificando una doctrina fundamental como por ejemplo la salvación. Pero ¿qué de aquellos que tú les puedes mostrar por la misma palabra que están equivocados, pero siguen cerrados en su error? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y cada que Pablo visitó Corinto, una de las cosas que hizo fue corregir el error. Cada que Pablo escribió una carta, una de las cosas que hizo, pues es más, en esta segunda carta, ¿qué es lo que más ha hecho? ¿Qué es lo que más ha hecho? Corregir el error. Y estas personas siguen en el error. ¿Saben qué dice Pablo? Voy a ir la tercera vez. Y como en el caso del Antiguo Testamento, lo que está diciendo Pablo es, cada visita mía ha sido un testigo de que los he corregido. Y siguen en lo mismo. Así que voy a llegar y a estos falsos maestros no les voy a tener compasión. ¿Era Pablo un hombre sin compasión? Ahí es donde alguien diría, ay, ese Pablo tan falto de amor. Mis hermanos, con los falsos maestros hay que tener muchísimo cuidado. Puede ser que una persona se haya equivocado por error. ¿Cómo sabemos que puede ser que les pase y que realmente fue por error? Porque si alguien viene y los confronta, reconocen el error. Mi hermano, el pastor no es infalible. La palabra de Dios sí. Alex se puede equivocar.
Yo me equivoqué el miércoles, un detalle menor, ¿sí? Pero ojalá alguien más me hubiera hecho ver el error. Gracias a Dios que Dios mismo me hizo ver el error. Pero ¿y qué si no? Bueno, seguimos creyendo entonces que la Biblia enseña tal cosa. No, mis hermanos. Pablo dice, no voy a tener compasión, no los voy a perdonar. Tanto que dice el versículo 3, les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Si notamos que él está ahora contrarrestando a aquellos que estaban enseñando falsamente en la iglesia de Corinto, aquellos que estaban cuestionando la autoridad de Pablo como apóstol, aquellos que se hacían llamar superapóstoles pero estaban enseñando mentira y falsedad. ¿Y sabe qué les dice Pablo? Pues les voy a mostrar, no solo mostrar, les voy a dar pruebas. Y lo que Pablo va a decir es muy fuerte. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Literalmente el idioma original dice, ya que están buscando pruebas, se las voy a dar. La pregunta es, ¿quiénes eran los que estaban buscando pruebas? Falsos maestros. Ese apóstol, tal apóstol Pablo, ¿qué apóstol ni qué nada? ¿Recuerdan? ¿Quiénes estaban cuestionando la autoridad de Pablo? Los falsos maestros. Así que notemos, no está hablando de las personas que están fallando y que hay que llamarles la atención una, dos y hacia la tercera. No. La Biblia habla de eso muy diferente. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Si él reconoce su error, has ganado a tu hermano. Si no, llama a 2 o 3 testigos. Si lo reconoce, has ganado a tu hermano. Si no, entonces dilo a la iglesia. Y si no, échalo de la iglesia. No, tenlo como gentil o publicano. Es decir, trátalo como un no creyente porque no está aceptando la corrección. Pero no lo podemos echar de la congregación. Hay que seguir predicándole el evangelio porque solo el evangelio puede cambiar esa vida. Pero si es un falso maestro, corrígelo. Si lo que enseñó es mentira, llámale la atención y corrígelo. Y si no te oye, hazlo una segunda vez. Y si no, no tengas compasión, no tengas misericordia, no tengas amor, porque sería amar la mentira. Sería ser compasivos con el engaño. Y recordemos que la mentira es del diablo. Entonces, ¿le vamos a tener misericordia al diablo? ¿Le vamos a tener compasión al diablo? ¿Le vamos a mostrar amor al diablo? Versículo 4. Hablando de Cristo, dice, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes este asunto del engaño, de la mentira y de la falsedad, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Y ya voy a ir allá. Lo que quiero hacer es ver los 2 puntos que quiero que veamos en esta enseñanza y finalmente ver unos pasajes aplicativos. Porque quiero demostrarles que esto está muy conectado con el segundo punto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando se trata del error, de la mentira, del engaño, no hay que mostrar compasión. No hay que mostrar misericordia, porque eso sería participar. Voy a poner este ejemplo para cerrar este punto e ir al segundo. Es como si mi hijo se está equivocando, está yendo por mal camino. ¿Cuál es la mejor manera si yo como padre amo realmente a mi hijo? ¿Cuál es la mejor manera de mostrarle amor? Decirle, hágale, mijito, siga por el mal camino, que yo lo amo mucho, que usted es muy importante para mí, o como alguien que ama realmente a su hijo, decirle que lo que está haciendo mal, corregirlo, tratar de hacer lo que esté a su alcance para que su hijo no se vaya por el abismo. ¿Sí o no? Si una iglesia está siendo engañada, si el liderazgo de una iglesia se está torciendo, se está desviando de la verdad, ¿no se supone que ellos están puestos es para enseñar la verdad? Pues ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando una persona se está desviando de la verdad, hombre, puede ser, como quien dice, démosle el beneficio de la duda. Vamos a imaginar por un instante que de verdad se está equivocando, es porque cometió un error inconsciente. Démosle el beneficio de la duda, pero llamémosle la atención. Que es el pastor, que es que no toquen al ungido. ¿Qué ungido ni qué nada? Es un ser humano también. Y aunque tiene dones, se puede equivocar también. Llamémoslo a cuentas y digámosle, eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, si alguien me hubiera dicho el miércoles eso, Alex, pero es que no hay un versículo que diga que Jesús tenía barba. Y yo me paré a pie junto. ¿Y cómo así usted por qué me va a venir a cuestionar a mí si yo soy el que sé? Hombre, lo que yo debo hacer es que en humildad reconocer, bueno, hermano, vamos a mirar a la luz de la palabra. Ay, sí, mi hermano, tienes razón, yo me equivoqué. Le creí más a Mel Gibson con La Pasión de Cristo que a la palabra de Dios. Sí, me dejé llevar. Me dejé llevar de la emoción en ese momento. No estamos aquí para emociones, estamos para la palabra. Pero lo que digo, pero vayan que yo diga, no, ¿y usted quién es para cuestionarme a mí? Es que el Señor me lo reveló anoche en un sueño. Por favor. Ahora, si Jesús tiene o no tiene barba, ese no es el asunto aquí. El punto es que no hay un versículo en el Nuevo Testamento que lo diga. No hay ningún versículo en toda la Biblia que diga literal, Jesús tenía barba.
Precisamente esto nos lleva al segundo punto y es un examen por la verdad. Debemos juzgar la verdad que se predica en ese lugar, aunque se llame esta la iglesia verdadera. No importa si se llama la iglesia verdadera, que me demuestre que es la iglesia verdadera y yo puedo con toda la autoridad juzgar si en ese lugar se está enseñando la verdad. Es más, no solo es que puedo, es que debo. Pero llega el segundo punto, que es más fuerte, y es que no solamente debemos juzgar el lugar donde nos están enseñando, debemos examinarnos a nosotros mismos, qué es lo que estamos buscando en aquel lugar donde se reúne la iglesia. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú esperas de este lugar? ¿Qué es lo que tú esperas de Alex, de este liderazgo? Lo he dicho muchas veces, yo fui músico y a mí me encanta la música y a mí me encanta cantar canciones. Y si por mí fuera, yo también tendría aquí un tiempo de 2 horas de canciones. Pero mis hermanos, para mí es más importante la palabra. Para mí es más importante llevarte a la verdad de Dios. No quiere decir eso que no haya ciertas cosas que sean buenas, que sean interesantes. Hombre, podríamos hacer un paseo un día de estos, e irnos al río o no sé, a alguna finca. En fin, esas cosas no están mal o tú lo puedes hacer con tu familia, está bien. Pero, ¿cuál es finalmente el propósito por el cual estamos aquí reunidos como iglesia? La verdad de Dios. La verdad. Y ser edificados. Si no, aunque hiciéramos de esto un club social maravilloso, estaríamos perdiendo el tiempo y no seríamos una iglesia verdadera. Así que el examen más importante para un creyente, para una congregación, es qué es lo que estamos buscando en este lugar. ¿Qué me están dando en ese lugar? Veamos lo que dicen los versículos 5 al 10 y notemos que Pablo no desconecta. De ahí la importancia de ver este pasaje. Examínense para ver si su fe es genuina. Examínate para qué es que estás yendo a esa iglesia o ese lugar, a esa congregación. Pablo lo que está diciendo es, examínense qué es lo que realmente ustedes creen. Porque si ustedes están dispuestos a tolerar a los falsos maestros, entonces tengan cuidado. El problema no solamente es de ellos, aunque tienen un gran problema. El problema también es de uno. Cuando a uno le gusta escuchar falsos maestros, mis hermanos, por algo será, ¿o no? Si a uno le gusta escuchar mentira, por algo será. Es fuerte, por eso les decía, esta es de las enseñanzas que literalmente me trasnochan. Esta mañana estaba ansioso. Literalmente tenía el corazón que se me salía. Yo, Señor, para mí lo más difícil no es pararme a hablar en público. Yo no tengo conflicto con eso. Para mí lo más difícil es enseñar estas verdades tan fuertes. Pero yo sé que ustedes la necesitan. Examínense para saber si su fe es genuina. ¿Alguna vez te has examinado? ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Porque me lo enseñó el pastor? ¿Y si el pastor es un mentiroso? Si es un engañador, si es un embustero, si es un falso maestro. ¿Cómo sabemos nosotros que no si la Biblia enseña claramente que esto es lo que más hace el diablo? Traer mentira, engaño y falsedad. Me he examinado, voy a hacer esta pregunta, yo me la he hecho y muchas veces he dicho, hagámonosla. En los estudios de los lunes con los líderes hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Todo lo que en este momento creemos, intentemos imaginarnos esto, que podemos empaquetar todo lo que creemos. ¿Cuánto de eso que creemos estamos totalmente convencidos que es la verdad porque la hemos comprobado por nosotros mismos? O simplemente damos por sentado que lo que nos enseñan en una iglesia ya es verdad porque nos abrieron la Biblia y nos leyeron un versículo. No, mis hermanos. Pablo les está diciendo a los corintios, pruébense, examínense. De hecho, pruébense a sí mismos. Esto es un examen que cada cristiano se debe hacer. ¿Por qué asisto a este lugar? ¿Por qué hago parte de esta congregación? ¿Qué es lo que es más importante para mí en esta iglesia local? Porque es que me cae bien el pastor, porque es que es mi amigo, porque es que llevo 10 años, porque aquí conocí el evangelio. ¿Y qué si ya se desviaron? ¿Y qué si me están predicando mentira? ¿Y qué si ese hombre se desvió de la verdad hace rato y yo no me di cuenta? ¿Le creemos ciegamente al que nos predica? ¿Aceptamos su autoridad como infalible? Solo hay una autoridad infalible, es la de Dios, es su palabra. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Sin duda ustedes saben que para ustedes lo más importante es Jesucristo. ¿O qué están escuchando? El mensaje que les están trayendo es Cristo y solo Cristo, su palabra, su verdad. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es fuerte lo que Pablo está diciendo. ¿Saben qué está diciendo? Y no le está diciendo que fue porque se salieron de la iglesia. Si no es así, si lo que a ustedes más les importa de ese lugar, de esa congregación, de esos líderes, no es que los edifiquen en Cristo, que los lleven a Cristo, que los lleven a conocer cada día más a Cristo y a edificar toda su vida en Cristo, pues no soy cristiano, es lo que está diciendo Pablo. No lo soy. Si a mí no me interesa lo que me digan, ya asistí a la iglesia.
Lo voy a decir, no es que tú tengas que llegar a la casa, no es que lo tengas que hacer. No es que tú tengas que llegar a la casa y corroborar si lo que te enseñaron es verdad. Pero sí te lo voy a decir, pero si no lo haces, corres el peligro que te engañen. ¿Cuánto de lo que nos han enseñado, es más, lo voy a decir de manera personal, para los que llevan ya un tiempo con nosotros, cuánto de lo que Alex ha enseñado en este lugar, tú estás realmente seguro? No porque lo dijo Alex, sino porque lo has comprobado, que es cierto. Mi hermano, mi hermana, hay que examinarnos. Es como, voy a poner una analogía, puede ser muy vana, pero nos puede ilustrar un poco. Muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces. Personas que les han diagnosticado mal una enfermedad. Personas que o de pronto le diagnosticaron bien la enfermedad, le dieron la fórmula médica, pero son unos medicamentos complicados. Y van y de pronto hasta les dan otros medicamentos o medicamentos vencidos o se toman los medicamentos como no son. ¿Les ha costado la vida o no? Hay personas que han muerto porque no los han medicado correctamente. Hay personas que han perdido la vida porque quizás les envasaron en un frasco, digámoslo así, en un empaque, el medicamento que no era. Hace poco pasó, creo que aquí en Colombia. ¿Es verdad? Se envasó un medicamento que era terrible, que las dosis eran, o sea, mínimas, y lo envasaron en otro medicamento que se suponía que te lo podías bogar. Yo no recuerdo si fue una niña que se murió por esta causa, un niño. A lo que me refiero es un mal diagnóstico para una enfermedad le puede costar la vida a la persona. Seguramente nosotros estaríamos preocupados por eso. No se preocupa uno, no se angustia cuando le tienen que hacer una cirugía, hombre, que los médicos hagan las cosas bien. Uno está preocupado por su vida física. Nos preocupamos de esa misma manera por nuestra alma. Examínense para saber si su fe es genuina. Examínate qué es lo que más te importa en esta vida. Porque mis hermanos, no significa entonces que no nos debamos tomar los medicamentos correctamente si es que tenemos alguna enfermedad. Pero la pregunta es, ¿pero entendemos que nos podrían estar engañando en un lugar aunque se haga llamar iglesia? Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Pueden ver a Cristo en esa congregación, pueden ver a Cristo en esa predicación, pueden ver a Cristo en ese liderazgo. Eso es lo más importante de esa iglesia local. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. De no ser así, no somos cristianos, aunque nos hiciéramos llamar cristianos. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Si notamos que el asunto aquí no es errores y conflictos que tuvieron los hermanos, de eso se va a tratar la palabra de Dios si Dios nos presta vida dentro de 8 días. Aquí Pablo lo que está diciendo es, miren, ¿ustedes no son capaces de distinguir un falso maestro de un verdadero? Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes no saben que yo, Pablo, sí soy un apóstol de verdad, y en cambio esos son unos embusteros, unos mentirosos. Ustedes escuchan a Pablo, pero también escuchan a esos mentirosos. Y esa es la pregunta. ¿Tú a quién escuchas? Dirás, a Alex, porque es mi pastor humanamente hablando, pero Alex, ¿de quién habla? ¿De él? ¿El de qué habla? ¿De Cristo, de la palabra, del evangelio, de la verdad? Mis hermanos, no aceptemos ninguna enseñanza de Alex que sea de Alex, sino la verdad de la palabra de Dios. No aceptemos ninguna enseñanza de nadie si somos cristianos. Que venga a hablarnos en nombre de Dios, que no nos hable de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pablo lo que está diciendo, ustedes nos pueden examinar a nosotros, dice Pablo, y somos verdaderos apóstoles. Examínenlos a ellos y se darán cuenta que son falsos. Entonces, ¿por qué los escuchan? Entonces, ¿por qué les prestan atención? Versículo 7, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. ¿Sí notamos? Yo podría ser un malvado y perverso cuando rechazo la verdad de Dios y prefiero escuchar una falsa enseñanza. Porque la verdadera enseñanza nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a edificar en Cristo Jesús. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. ¿Saben por qué? Porque si Pablo iba a llegar a Corintio a demostrar su autoridad, y lo vamos a ver en un instante, si lo que ellos querían era poder, Pablo no iba a llegar allá a hacer milagros de sanidades. Ese es el punto, y eso es una de las cosas que muchas veces nosotros no hemos comprendido, y lo vamos a ver en un instante en la palabra. Cuando estas personas ahora exigían, demandaban, vamos a pensar en el mismísimo Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le demandaron señal, ¿la hizo? No. Jesucristo sanó a los enfermos porque tenía compasión.
Pero cuando a Jesucristo le exigieron, él dijo, no, Señor. Y eso mismo pasaba con Pablo. Cuando a él le exigían, claro que Pablo fue más fuerte todavía, cuando a Pablo le exigían, entonces él les demostraba que era un apóstol, pero vamos a ver de qué manera. Por eso Pablo dice, hagan lo correcto antes de nuestra llegada. Aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Prefiero no llegar a demostrar mi autoridad allá. Mejor escuchen la verdad. Distingan entre el engaño y el error. Examínense. Al final, yo no quiero llegar a demostrar este poder, porque este poder que iba a demostrar es muy fuerte. Versículo 8. Pues no podemos oponernos a la verdad. ¿Ven que ese era el pecado del que estaba hablando Pablo? Pablo lo que está diciendo es cuando uno se opone a la verdad. Mis hermanos, es lo más terrible que le puede suceder, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero ¿quién nos va a perfeccionar? ¿La verdad? La verdad de Dios, su palabra. Más bien siempre debemos defender la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Recuerdan que hace un par de enseñanzas tuvimos una enseñanza, valga la redundancia, que se titulaba precisamente Defendiendo o Defensa que Consuela? Es lo que Pablo está reiterando una vez más. Aquellos que pecaron en Corinto y de los cuales Pablo no iba a tener compasión, es aquellos que estaban enseñando mentira, engaño y falsedad, y a aquellos que no les importaba si los engañaban. Fuerte, ¿no? ¿Qué dice el versículo 9? Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, nosotros utilizamos nuestra autoridad apostólica es para la edificación de ustedes, para llevarlos a la verdad. No importa si parecemos débiles, no importa si dicen, a ver, demuestren la autoridad, no importa si no hacemos milagros, porque el milagro más grande es que Dios obre nuestras vidas. Así que yo estoy más feliz de que ustedes piensen que yo soy débil y que no tengo poder ni nada, pero que sus vidas sean edificadas. Pero ¿qué dice el versículo 10? Y allí es donde llega lo fuerte. Les escribo todo esto antes de ir a verlos. ¿Y de qué se trató mayormente la segunda carta a los Corintios? Tener cuidado con los falsos maestros, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Y allí está. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos. Para edificarlos es la mejor traducción. ¿No para qué? Para destruirlos. Y allí el idioma original es muy fuerte. Literalmente dice no para demolerlos. Yo quiero es edificarlos, no demolerlos. Porque esta autoridad que le estaban exigiendo a Pablo podía destruir. Mis hermanos, y eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que pensemos en algo. ¿Qué sucedía con los falsos maestros en el Antiguo Testamento? Lo he dicho muchas veces. No estoy diciendo que ahora lo hagamos, no. Pero ¿qué sucedía con los falsos maestros en el Antiguo Testamento? ¿Qué había que hacer con los falsos maestros? Matarlos. Literal. Ahora, no estoy diciendo que hagamos eso. Alguien podría decir, ay, Alex, entonces va a enseñar que tenemos que matar a las personas. No. Pero yo quiero aclarar que eso era lo que Pablo quería hacer. Por eso cuando Pablo era judío no le importaba apedrear a las personas, porque él creía que ellos estaban equivocados. Claro, cuando Pablo conoció la verdad de Cristo, él ya no cargaba, como lo vimos anteriormente, ni espada, no cargaba piedras. Pero hay un asunto y es donde vamos. Mucha gente cree que cuando se habla de estos temas, ay, es que tan criticones, tan juzgones, qué malo es Alex porque está diciendo esto, que hay que confrontar a los falsos maestros, que no hay que tener misericordia de ellos, ese no es el evangelio, ese no es Cristo. No, al contrario. Si fuera en el Antiguo Testamento había que matar a los falsos maestros. En el Nuevo Testamento no hay que matarlos, no hay que apedrearlos, no hay que mandarlos a la cárcel, pero sí hay que exponerlos y eso no es falta de amor. Eso es amor por la verdad, amor por Cristo, amor por su palabra. Yo quiero demostrarles en Deuteronomio, si quieres apunta no solamente el pasaje que vamos a leer, todo el capítulo 13. Si lo lees en casa te darás cuenta que en Deuteronomio 13 se habla de los falsos maestros y qué había que hacer con ellos. De hecho, hasta enseña, mis hermanos, que si venía un falso maestro y tú corroborabas que realmente era falso, había que matarlo. Es más, que si era de pronto otra persona de otra nación, había que aniquilar esa nación completa. Pero yo quiero que vayamos a los versículos 6 al 9, donde dice el versículo 6, supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto, incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión ni les perdones la vida ni trates de protegerlos, aunque fuera tu esposa.
aunque fuera tu hijo. ¿Sí notamos? ¿Estamos en esa época? No. ¿Pero cómo eran las cosas de serias? ¿Con el engaño? Ahí es donde vamos. Hay muchos lugares donde quieren apedrear a la adúltera y no hay que apedrear a la adúltera. Dios, Cristo mismo, Dios hecho hombre, dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero hay muchos lugares donde a las personas que están fallando los apedrean, no literal, pero sí figurativamente. Los echan de la iglesia, los viven exponiendo. Hay que hablar del pecado, sí, pero ¿qué de los falsos maestros? Entonces, cuando se confronta a un falso maestro, ¡ay, esa iglesia tan criticona, ese pastor tan criticón! No, mis hermanos. No trates de protegerlos, no les hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión, es lo que Pablo dijo. Solo que ahora Pablo no nos llama a matarlos, a apedrearlos, porque ya no estamos en el antiguo pacto, pero sí a exponerlos. Ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Versículo 9, deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe. Literalmente tira tú la primera piedra. Pero así notamos, ¿por qué creen que Jesucristo les dijo a esos escribas y fariseos que fueron los que trajeron a la mujer adúltera? Ellos eran muy buenos para tirarle la piedra a la adúltera, pero ellos eran falsos maestros que también merecían la muerte. ¿Sí notamos? Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. En el Nuevo Testamento, en la gracia, en Cristo, ¿hay que matarlos? No. Pero ¿saben qué hizo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9? Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, ¿saben qué dijo Pablo? Que le caiga la maldición de Dios. Maldito. Por este no hay que orar, a este no hay que bendecirlo. Hay que orar por los que nos persiguen. Hay que bendecir a los que nos maldicen. Hay que amar a nuestros enemigos. Pero mis hermanos, los falsos maestros no son nuestros enemigos. Los falsos maestros son lobos rapaces que quieren devorar el rebaño. No hay que tener compasión con ellos. No hay que matarlos, hay que exponer su engaño. Versículo 9, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea ¿qué? Maldita. Mis hermanos, es fuerte, ¿no? Ya lo vimos hace algún tiempo, pero lo quiero reiterar. Es más, solo traje un versículo. Pero recuerdan que un día Pablo llegó a la isla de Chipre junto con Bernabé. Y en la ciudad de Pafos, Pablo tuvo la oportunidad de predicarle al gobernador Sergio Paulo. Y recuerdan que había un mago que se llamaba Elimas, aunque se hacía llamar Bar Jesús, es decir, hijo de Jesús. Claro, es que ellos utilizan nombres cristianos. Se hacía llamar el hijo de Jesús, aunque realmente se llamaba Elimas. Y saben que cuando Pablo llegó a predicarle al gobernador, ese hombre empezó a oponerse. En estos días hablamos de esto, solamente quiero que veamos el versículo 13. Ahora mira, ¿saben qué hizo Pablo en ese momento cuando ese hombre se opuso a la verdad? El Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Este es el poder que Pablo dijo que no quería mostrar en Corinto. Me están exigiendo. Yo puedo llegar a mostrarles que soy un apóstol y yo puedo hacer que toda esa gente se quede ciega. Yo puedo hacer que toda esa gente le vaya mal. Pablo lo que está diciendo, ¿esa es la autoridad que quieren que les muestre? Si notamos, es decir, Pablo no iba a llegar allá mostrando su poder y autoridad sanando a los enfermos y resucitando muertos, iba a mostrar este poder. Cuando las personas se opusieron a la verdad, el poder que Dios le dio a Pablo, ¿para qué lo usó? Para destrucción. ¿Fuerte o no? ¿Qué hizo Pablo con Elimas? ¿Le sanó la enfermedad? ¿Lo dejó ciego? ¿O no? ¿Está o no está en la Biblia? Mis hermanos, recordemos lo que hizo Juan. O lo que dijo Juan en su tercera carta, único capítulo, versículo 9. Le escribía a la iglesia acerca de esto, hablando precisamente de esto, de la verdad, del engaño, de la mentira, también en contraste entre la verdad y la mentira. ¿Y saben qué pasó? Pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. ¿Y saben qué dijo Juan? Vamos a ir hasta el versículo 10. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Y saben qué dijo Juan? Hay que tratarlo con misericordia, con compasión. Yo lo voy a exponer públicamente. Lo he dicho en varias ocasiones. Juan es conocido como el apóstol del amor. Hijitos, amados unos a otros. El amor viene de Dios. Si alguien va a hablar de amor, mis hermanos, los escritos de Juan, el Evangelio según Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Un hombre lleno de amor, pero amor por Cristo, por la iglesia, por su palabra, por su verdad.
Pero cuando se trató de los falsos maestros, implacable, implacable. Judas, mucho que decir aquí, pero Judas único capítulo, versículos 11 al 13. Hablando de los falsos maestros, ¿saben qué dijo Judas? ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano Abel. ¿Saben con quién comparó Judas a los falsos maestros? Con asesinos, con Caín. Mi hermano, ahí es donde vamos. Una persona que está enseñando mentira en nombre de Dios. Ahora, ¿tú crees que esa persona lo está haciendo inconscientemente? ¿De verdad? ¿Tú conoces a alguien y crees que esa persona está enseñando mentira, pero por error? Fácil. Si amas a esa persona, si te importa esa persona, llámala, hazle ver su error. Y si esa persona realmente es de Dios, va a reconocer que está equivocada. Pero si sigue en su engaño y en su error, olvidémonos, son asesinos. Literalmente son hijos de Caín. De verdad, mis hermanos, tanto que dice, al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero. Es que en ese lugar están engañando a la gente por dinero, pero es que están equivocados. Pues vayamos y enseñémosles la verdad. Que la iglesia no es un lugar para pedir dinero. Que la iglesia no es un lugar para estafar a la gente. Que el evangelio es gratis, por pura y bendita gracia, y que no hay que dar un solo centavo para ser salvos. Que en Cristo la salvación es de gracia y lo que recibimos de gracia lo damos de gracia. Pero es que pueden ser que ya estén equivocados. Pues enseñémosles esto. Que cuando alguien utiliza el evangelio para llenarse los bolsillos de dinero, es igual que Caín, es igual que Balaán, que engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión, son rebeldes en contra de la verdad, porque la palabra de Dios es clara en esto. Versículo 12, cuando estos individuos, notemos cómo los llama, no los llama cristianos, aunque está hablando de líderes, pero eran líderes falsos, participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor. Como dice Reina Valera, a muchos se les ha quedado esa palabra, sus ágapes. Estas reuniones del amor de Cristo, de la palabra, de la verdad, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. ¿Saben cuál es el asunto? ¿Conoces los arrecifes? ¿Los has visto al menos por televisión? Son unos hábitats en medio del mar, hermosos, llenos de vida, pero peligrosísimos. Por ejemplo, allá es donde están los peces payasos, donde están en medio de las anémonas, saben, venenosas. Muy bonito, pero te acercas, te mata. Tienen apariencia de bonito, pero al final son tan peligrosos como un arrecife. Los barcos más fuertes pueden naufragar en un arrecife, aunque parezca muy bonito. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos, pastores sinvergüenzas. ¿Está hablando la palabra de Dios o no? Pero cuidado, no toques al ungido, no hables así del pastor. Pues si no enseña la verdad, eso es un sinvergüenza. Si lo único que le importa es tu dinero, no tu alma, no tu salvación, es un sinvergüenza. Y lo estoy diciendo yo, que soy pastor. Pero si yo no enseño la verdad, soy un sinvergüenza. Mis hermanos, esto es verdad. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia, al final no sirven para nada. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. ¿Judas fue tierno, compasivo, misericordioso? No, con el engaño, no. Con el engaño no se puede. Versículo 13. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Y si sigues leyendo el pasaje, es fuertísimo. Pero quiero concluir y quiero terminar con este pasaje precisamente de 1 Corintios, mostrándoles que Pablo ya les había advertido a los corintios también en su primera carta. 1 Corintios 4, 14 al 21, con este pasaje cierro esta enseñanza. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, advirtiéndoles del engaño. Y yo quiero decir esto también en esta hora, en esta enseñanza. Yo sé que ustedes aman la palabra, yo sé que ustedes aman la verdad. Es más, yo sé que si no todos, y espero que todos, al menos la gran mayoría, saben que en este lugar solo tenemos palabra para dar. No tenemos más nada. Y sé que ustedes están aquí porque aman la palabra y amo tanto verlos. Gracias por acompañarnos una vez más. Lo he dicho hoy mucho, pero es cierto. Pero mis hermanos, espero que esta enseñanza la podamos tomar de buena manera. Tengamos cuidado. El peligro más grande no está afuera. El peligro más grande está en escuchar falsas enseñanzas, sino para advertirles como mis amados hijos. Pablo hacía esto con la iglesia en Corinto por amor. Él pudo haberlos dejado. ¿Están escuchando falsos maestros? Pues que sigan escuchando falsos maestros. No, les llamó la atención con amor, como a hijos. Y notemos versículo 15, pues aunque tuvieran 10,000 maestros,
que les enseñaran acerca de Cristo, aunque era irónico porque no les estaban enseñando acerca de Cristo. Tienen solo un padre espiritual, porque Pablo sí les enseñaba de Cristo. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús. Y notamos, lo que Pablo está diciendo es que noten que ellos no les están enseñando de Cristo. Les hablan es de dinero, de cualquier otra cosa, pero Cristo, el verdadero Cristo, aunque claro, ellos utilizan el nombre de Jesús, Bar Jesús, hijos de Jesús. Hasta llaman a Jesús Padre. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, cuando les prediqué el evangelio verdadero, versículo 16. Así que les ruego que me imiten. Creo que es un pasaje que hasta hemos malinterpretado. Cuando Pablo dice que lo imitemos, está hablando de esto, de su celo por la verdad, de su pasión y entrega por la verdad de Cristo pura y sin mancha, como lo diría el apóstol Pedro. Dice el versículo 17, por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Para Pablo, Timoteo era un hijo también, porque Timoteo quería predicar la verdad como Pablo. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Timoteo era un hombre que también quería que las personas conocieran a Cristo y más de Cristo, y él quería imitar a Pablo porque Pablo imitaba a Cristo, porque Pablo conocía a Cristo, porque Pablo seguía a Cristo, porque Pablo predicaba a Cristo, porque lo único que Pablo quería, el único interés con los corintios y con cada iglesia era, como él dijo, desgastarme y gastar hasta lo mío para que Cristo sea formado en ustedes. Versículo 18, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volvería a visitarlos. ¿Por qué? Versículo 19, pero iré y pronto, y si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Porque él dijo, pues vamos a enfrentarnos allá. Voy a poner este ejemplo. Los milagros que Moisés hizo, ¿fueron constructivos o destructivos? ¿Qué pasó con los 10 milagros que hizo Moisés en Egipto? ¿Cómo dejaron a Egipto? Mis hermanos, es que la Biblia no solamente habla de milagros positivos. Eso es lo que Pablo está diciendo. No quiero llegar a ustedes a demostrarles el poder para que crean realmente que yo hablo la verdad de Dios. Como lo hizo con Elimas, que se hacía llamar Bar Jesús y lo dejó ciego. Pablo no quería eso con los corintios. Mis hermanos, el poder más grande no son los milagros. El poder más grande es la verdad de Dios obrando en nuestros corazones. Versículo 20, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Esto es lo que realmente Dios quiere. ¿De qué sirve que yo vaya a un lugar donde me sanen la enfermedad, donde me profeticen, donde me hablen que Dios me va a hacer rico y próspero si mi vida no es cambiada, no es transformada, si Cristo no es formado en nosotros? No sirve de nada. Y aquí termina Pablo, bueno, no termina, obviamente el pasaje sigue, pero con este versículo termino, versículo 21. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos? ¿O que vaya con amor y un espíritu amable? Pero la pregunta es, si Pablo hubiese llegado con una vara a Corinto, hubiera hecho señales y milagros, pero que los hubieran destruido. Eso no era lo que Pablo quería. Pablo lo que quería era llegar con amor y un espíritu amable. Pero si Pablo llegó con amor y espíritu amable, ¿qué llegó a hacer? A enseñar la verdad. Porque la verdad de Dios es la verdad que consuela, como es el título de esta enseñanza. ¿Qué prefieres tú, mi hermano, mi hermana? ¿Qué prefiero yo? ¿Que me demuestren el poder de Dios con señales y milagros? ¿O que me muestren el poder de Dios con la verdad obrando en nuestros corazones? La pregunta que hacía al principio es, ¿qué buscamos de una congregación local? ¿Qué amas tú de una iglesia local? Lo voy a decir de esta manera, ¿qué amas tú de este lugar? Sí, yo sé que soy muy pretencioso, puede sonar orgulloso, espero que no. ¿Qué amas tú de Alex? ¿Por qué crees que Alex te ama? Porque queremos enseñarte la verdad. A veces esta verdad es fuerte. A veces esa verdad es difícil, pero es verdad que edifica. ¿Por qué quieres tú estar en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación? O si no quieres estar aquí, ¿por qué no quieres estar aquí? Si quieres ir a otro lugar, ¿por qué? ¿Qué es lo más importante para ti? La palabra, la verdad de Cristo. Sabes, al final, la verdad y solo la verdad de Dios es la que nos va a edificar, es la que nos va a consolar. Porque si somos justos, la verdad es esta. Si amamos a Cristo, vamos a amar su palabra, su verdad. Si amamos a Cristo, entonces vamos a examinarnos si lo que amamos, deseamos y queremos todos los días de nuestra vida, y más cuando nos reunimos como iglesia, es la verdad de Dios. Si no nos hemos examinado nunca, por favor examinémonos. No solo en este instante. Si es necesario, lo quiero pedir, nunca lo he dicho, vayámonos hoy a nuestras casas reflexivos. Conocemos la verdad, amamos la verdad, queremos ser edificados en la verdad.
Examinémonos para saber si estamos en la fe verdadera y si no, entonces digámosle a Dios, ayúdanos a conocer tu verdad, a crecer en tu verdad, a amar tu verdad para que podamos compartir con aquellos que están perdidos tu verdad, porque solo la verdad nos hace libres, porque solo la verdad de Cristo nos salva, solo la verdad de Cristo nos edifica. ¿Cuánto nos importa Cristo? Pues nos debe importar su verdad. ¿Cuánto nos importa la iglesia? Prediquemos la verdad de Cristo. ¿Cuánto nos importa la verdad? Eso lo demostramos con qué es más importante en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque la verdad es Cristo Jesús. Terminamos orando y pidiéndole al Señor, ayúdanos a amar tu verdad, a conocer tu verdad, a examinar si estamos en la verdad. Ayúdanos a ser críticos, a tener un juicio crítico para saber si nos están enseñando la verdad y si no, que podamos buscar tu verdad a toda costa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu verdad. Hombres dieron su vida por esta verdad. Hombres entregaron su vida por esta verdad. Es más, hasta hubo hombres de nuestra era que estuvieron dispuestos a entregar su vida porque hoy tuviésemos, hoy nosotros, personas de a pie, una traducción de la Biblia en nuestras manos. Sin embargo, hoy nosotros tenemos tu palabra asequible. Hoy podemos conocer tu verdad, podemos estudiarla, podemos escudriñarla, tenemos medios, recursos. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes frente a esto. Como dice tu palabra, ayúdanos a examinarnos si estamos en la fe verdadera. Ayúdanos a preguntarnos verdaderamente por qué estamos en este lugar, por qué asistimos a este lugar. Cuán importante es para nosotros escuchar una enseñanza, pero no cualquier enseñanza. Si nosotros no hemos examinado tu palabra, si nosotros no hemos prestado atención, perdónanos porque reconocemos que hemos sido negligentes. Así como estaríamos dispuestos a examinar tantas cosas para ver si son reales, verdaderas, genuinas. Ayúdanos siempre a estar atentos para que podamos ver si lo que nos están enseñando, lo que nos están predicando es correcto. Pero no solamente esto, sino que nos podamos preguntar si esta tu palabra está obrando en nuestros corazones. Que nos podamos examinar genuinamente y saber si lo que anhelamos y deseamos hoy más que nunca es que nuestras vidas sigan siendo transformadas y cambiadas, porque hoy te necesitamos más que nunca. Hoy necesitamos a Cristo. Hoy necesitamos tu Espíritu en nuestras vidas. Hoy necesitamos tu verdad en nuestros corazones. Como lo dice una canción y creo que es correcta, no estamos en esta hora buscando bendiciones materiales. No estamos buscando milagros en este momento. No estamos buscando poderes, señales, maravillas. Hoy te pedimos conforme a tu palabra y reconocemos que nuestra mayor necesidad es que nos sigas moldeando a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo por medio de la verdad de tu palabra. Ayúdanos a entender, como dice el apóstol Pedro, que lo más importante es que podamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, tu palabra pura, no adulterada, para que podamos por medio de tu verdad crecer, ser fortalecidos. Señor, tú eres el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pero no tendría sentido de que llenaras este lugar de personas que ya no cupieran más si al final no estamos llenos de tu verdad. Claro, pedimos por aquellos que están perdidos, que tú seas añadiéndolos al rebaño, trayéndolos a la iglesia, pero Señor, que cuando las personas lleguen tengamos algo para darles y que ese algo sea lo más importante, tu verdad, tu palabra. Ayúdanos a proclamar tu verdad con fidelidad. Ayúdanos a escudriñar las verdades más profundas de tu palabra, pero ayúdanos para que esa verdad se haga viva en nuestros corazones, para que de esa misma manera lo que proclamemos a otros sea tu verdad, verdad que transforma y cambia, verdad que salva, la verdad de tu palabra, la verdad de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.